con Lorena Lavecchia, dirigente sindical de la banca oficial AEBU. Buenos días, Lorena. Bueno, hacemos una reseña de qué está pasando con este conflicto de AEBU en este momento, que tiene a toda la población bastante interesada en el mismo, porque gran parte de los uruguayos tienen cuentas en el Banco República y además siempre han sido solidarios con AEBU. Sí, bueno, afortunadamente, porque la verdad que la campaña del gobierno contra los trabajadores bancarios, contra los trabajadores públicos en principio y luego contra los bancarios en segundo lugar, la verdad que es bastante grande, así que es bueno saber que de todos modos los uruguayos podemos pensar con cabeza propia, ¿no? Porque la verdad es que el conflicto que nosotros estamos teniendo ahora en realidad reengancha con las movilizaciones que comenzamos en marzo del 2020, cuando desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sin ningún tipo de análisis previo, se recortan partidas presupuestales en los bancos oficiales que están en competencia con los bancos privados extranjeros y además duplican la eliminación de vacantes que ya venía llevando adelante el gobierno anterior, pero bueno, estos profundizan y de cada 3 funcionarios bancarios que se jubilan solamente está ingresando 1. Esto, sumado a la pandemia, es lo que todos los uruguayos, clientes y usuarios del Banco República podemos ver, es decir, las largas filas, las demoras en la atención, que no tenemos nuevos productos, que los productos nuevos que crea, por ejemplo, el Banco República, uno tiene que ir a buscarlos a los corresponsales, Hábitat o Red Pagos, porque no tenemos personal suficiente para atender a nuestros clientes y usuarios, pero sí podemos pagar $2 millones de comisiones a las redes de cobranza, propiedad en algún caso de bancos extranjeros también, y eso lo pagamos los uruguayos todos los meses en vez de mejorar la atención de nuestros servicios públicos. Entonces se junta esta situación de los instructivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el vencimiento de nuestro convenio colectivo en marzo del 2021. Entonces, si bien nosotros tenemos reivindicaciones puntuales, obviamente, del colectivo al que representamos, si nosotros conseguimos que dentro del convenio colectivo se establezcan las vacantes a ser llenadas, bueno, eso va a redundar en una mejora para todos los uruguayos. Entonces, ese es el primer punto del conflicto, la defensa de las empresas públicas, el ingreso de personal, por supuesto, todo lo que hace a la ciudadanía y a los uruguayos. Luego sí, por supuesto, también tenemos la rebaja salarial por decretos, o sea, no estamos hablando de que estamos peleando por un aumento salarial que sería absolutamente legítimo, lo que estamos pidiendo es empatar con la inflación que tuvimos el año pasado. Esta deuda el Poder Ejecutivo ni siquiera la reconoce, ¿no? Además a trabajadores bancarios es como muy raro, ¿no? Es decir, no reconoce la deuda que tiene con los trabajadores, que es el primer paso hacia una negociación de, bueno, ¿cómo me lo vas a pagar? Pero primero me lo tenés que reconocer. Y en tercer lugar, el punto álgido que tenemos también con el gobierno es que nosotros tenemos dentro de la banca oficial trabajadores afiliados a AEBU, como son los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda. Para la audiencia, recordemos que la Agencia Nacional de Vivienda surge de la escisión del Banco Hipotecario en 2008, entonces se crea la Agencia Nacional de Vivienda y parte de los trabajadores del Banco Hipotecario pasan a trabajar a la Agencia Nacional de Vivienda. A través de la lucha del sindicato se consigue que lo hagan en las mismas condiciones que los bancarios oficiales. Pero ¿qué pasa? Empieza a ingresar personal directamente a la Agencia Nacional de Vivienda. Estos trabajadores que ingresan a la Agencia Nacional de Vivienda y que no venían del Banco Hipotecario, trabajan 8 horas en vez de 6 horas 50, como trabajan los bancarios oficiales, prácticamente no tienen carrera administrativa y solamente un porcentaje de trabajadores que pueden ascender y tienen un salario de ingreso mucho más bajo que el salario de ingreso de la banca oficial, que tampoco es tanto. Recordemos a la audiencia que el salario nominal de un trabajador de ingreso a la banca oficial es de 43.000 pesos. No sé si me están escuchando, yo corto por ahí perfecto, para que vos me puedas preguntar. Sí, te escuchamos perfectamente. Entonces, el eje es justamente una reivindicación de igualar una reivindicación económica, en principio, y la defensa de los entes estatales. Claro, nosotros en primer lugar lo que hace la ciudadanía, porque como servidores públicos nuestra primera obligación es reportar a los verdaderos dueños de las empresas públicas en qué situación están quedando nuestras empresas producto de las políticas que aplica el gobierno. Estamos con 50.000 desocupados nuevos en el mes de enero y en Banco Oficial tenemos 1.000 puestos de trabajo que se perdieron y se necesitan
Y además, la otra gran batalla que estamos teniendo con el gobierno, que es lo que le intentamos de manifestar al Ministerio de Trabajo, es que no solamente pueden tomar en cuenta las vacantes de los trabajadores que se jubilan, porque tenemos cientos de trabajadores prestando funciones en forma permanente en la banca oficial, que no son presupuestados, o sea, son trabajadores o son becarios y se viola la ley de empleo juvenil porque no podrían cubrir puestos de trabajo genuinos, pero los están cubriendo porque ante la falta de personal hacen lo que se les pida. Tenemos pasantes, como en el banco hipotecario, tenemos estudiantes de UTU, que está todo bien con que haya estudiantes de UTU. El problema es que ocupan puestos de trabajo genuinos en el sector más neurálgico del banco hipotecario, que es el estudio de las concesiones de los créditos hipotecarios a los uruguayos, atendido por estudiantes de UTU. Después tenemos contratados directamente en calidad de arancelados, como son las trabajadoras, por ejemplo, las auxiliares de registros médicos, que recién ahora se está regularizando a partir del convenio pasado, están pasando a contrato de función pública luego de un concurso que conseguimos que se realizara, pero hay cientos de trabajadores que están en situación precaria, si bien prestan funciones en manera permanente en los bancos oficiales. El Banco República, un paso más allá, contratamos, se hacen llamados a licitación donde se presentan empresas privadas, se acuerda con ellas cuánto se les va a pagar. En el caso del Banco República estamos hablando de 170 pesos la hora, por ejemplo, por cada trabajador que estas subcontraten, y estos trabajadores perciben 100 pesos nominal la hora. Son estos cientos de chicos que vemos en los bancos, atendiendo a los clientes directamente, ayudando a los viejitos en los cajeros automáticos, ayudando a los viejitos a trabajar en la página web, que hacen la misma tarea que nosotros, atienden público directamente, están incluso mal calificados en lo referente a qué subgrupo pertenecen, se los paga como promotores cuando en realidad realizan atención al público. Es decir, hay toda una serie de irregularidades con estas contrataciones donde los uruguayos pagamos más por estos trabajadores, pero estos trabajadores perciben menos porque en el medio hay una empresa que se apropia de prácticamente el 50% del salario de cada trabajador. Y nosotros queremos que estas vacantes, o sea, que estos puestos de trabajo sean considerados vacantes también por el Poder Ejecutivo e iniciar un proceso de desprivatización de estas tareas, y eso también está siendo uno de los puntos más álgidos en la discusión del convenio colectivo con el gobierno, con el cual no tenemos ámbito desde el 14 de enero, estamos a 36 días de la última mesa de negociación, donde la OPP se había comprometido a presentarnos una contrapropuesta a la plataforma presentada por los trabajadores, contrapropuesta que nunca llegó, pero por la cual nosotros accedimos a levantar medidas que teníamos planteadas para la primera quincena de enero, de manera de demostrar nuestra voluntad de negociar de buena fe. Por lo tanto, los bancarios hemos dado grandes señales de cuál es nuestra intención. Nosotros queremos negociar, de ninguna manera queremos perjudicar a los usuarios, por el contrario, el conflicto es por los usuarios y para los usuarios, para conseguir mejoras en la atención y para todos los uruguayos en general, porque si nosotros mantenemos o aumentamos las ganancias, estas van a rentas generales, como fueron el Fondo Coronavirus también, producto de la pandemia, y la vida de todos los uruguayos por lo menos tendría dinero para hacer mejor. Luego vemos cómo la redistribuye el gobierno, ¿verdad? Claro. ¿Qué está pasando con el tema de la marcha a Punta del Este? Que el intendente Colono, Antía, ha salido en las últimas horas a decir que era prácticamente que un freno al desarrollo turístico del departamento de Maldonado y la ciudad de Punta del Este, y que la iba a impedir, como lo hizo en el gobierno de Valle. Sí, en el gobierno de Valle, que también era intendente, le puso bloqueó la ciudad. Recuerdo el cartel, ¿no? Hasta acá llegó la democracia. Bueno, esperemos que no cometa el mismo error. Nosotros además el formato que estamos planteando en el formato caravana vamos a ingresar a Punta del Este como cualquier persona, por lo tanto, si no entra la marcha, no entrará nadie a Punta del Este y hará un sitio en Punta del Este de la cual parece que el intendente piensa que es el dueño. Nosotros ahí dos cosas. Por un lado, los trabajadores del sector gastronómico y del sector hotelero nucleados en el sindicato único, bueno, el sindicato de estos trabajadores participa con nosotros de la marcha. Eso en primer lugar, como para contrarrestar esto que dice que es un ataque hacia estos trabajadores, todo lo contrario. 1.500 de estos trabajadores podrían ingresar a la banca oficial. Entonces eso Antía lo debería tener en cuenta. Nos preocupa también no solamente la falta de democracia que obviamente este hombre ejerce,
tan así suelto de cuerpo, sino también vemos que no está preocupado por la situación de los bancos en el departamento. Recordemos que sucursal Maldonado del Banco República es la única sucursal con cajas abiertas al público. Es decir, que el que no puede ir a Maldonado a hacerse del efectivo o que quiera ser atendido por una persona, solamente puede ir a sucursal Maldonado. Todos los demás irán a las redes de cobranza, donde, repito, 2 millones de dólares por mes se va en comisiones por hacer estas tareas. Está cerrado Punta Shopping, pagamos cifras millonarias por el alquiler de Punta Shopping y Punta Shopping está cerrado al público. La Intendencia de Maldonado, el Banco República de la Intendencia de Maldonado corre grandes riesgos de ser cerrado porque no hay personal para atenderlo, y los propios funcionarios están intentando defenderlo para que no se cierre, justamente para poder seguir brindando los servicios a la intendencia de la que este hombre es el intendente. Entonces, esta situación que se vive en los bancos de Maldonado no parece importarle al intendente y está realmente usando horas de su tiempo, que todos le pagamos el sueldo también, para ver cuánta policía pone para prohibirnos el ingreso cuando tenemos todo el derecho del mundo de marchar en cualquier parte del territorio nacional que así lo queramos, porque es un derecho que tenemos los uruguayos como ciudadanos y los trabajadores lo somos. Por lo tanto, resulta un poco inapropiado todo el planteo de Antía. Bueno, sumado que ahora, por lo menos ya le están diciendo que jurídicamente no tiene cómo impedir la marcha, en principio, así que esperemos que reflexione y ocupe su tiempo realmente en mejorar la vida de los fernandinos, ¿verdad? Y dejarse de intentar de una manera controlar la actividad sindical que en principio en esta marcha justamente intenta nuclear a las distintas organizaciones y sindicatos que estamos siendo perjudicados por el gobierno. Esa es la idea, que sea una marcha de todos los que estamos en esta situación, contra la rebaja salarial, en defensa de las empresas públicas y por ingreso de personal, porque los uruguayos precisamos trabajar y hay trabajo. Lo que pasa que, claro, les viene muy bien que haya tantos desempleados justamente para bajar el peso de los sindicatos y para bajar también el salario de los trabajadores. Ahora, una pregunta, Lorena. ¿Cuál es tu interpretación o la del colectivo que tú integrás de este feroz ataque a la libertad de expresión y de manifestación que está plasmado en la Constitución de la República, ¿no? Tanto el ejercicio de la libertad sindical como el ejercicio de reunión pacífica, porque el gremio va en una reunión pacífica a hacer un reclamo en defensa de los entes estatales, en una mejoría económica y en un mejor servicio a la población. ¿Por qué este feroz ataque por parte incluso del propio presidente de la República y otras autoridades del gobierno y departamental como el a nosotros lo que nos llama mucho la atención es que en realidad la táctica que están utilizando es la de matar al mensajero, ¿verdad? O sea, ellos no se pronuncian sobre nuestra plataforma, ellos no se pronuncian sobre la cantidad de uruguayos que no tienen trabajo, ni sobre la cantidad de uruguayos que pese a tener trabajo no les da para vivir. Sobre eso no se pronuncian sobre las tercerizaciones y las privatizaciones. No se pronuncian sobre la situación en que están los trabajadores en este momento, no se pronuncian sobre la subvención que le estamos dando en las tasas a las empresas privadas, no se pronuncian sobre la baja en los encajes que hizo el Banco Central, poniendo como excusa la pandemia, pero lo cual le permite tener más dinero para prestar a los bancos privados y competir con los bancos uruguayos estatales. Sobre eso no se pronuncian. Lo que están haciendo es atacar a los trabajadores, en primer lugar atacar a los trabajadores públicos para de alguna manera iniciar una batalla entre trabajadores públicos y trabajadores privados. Entonces el que gana menos quiere ganar más, pero entonces habla mal del que gana más. ¿Y por qué te vas a quejar vos si yo gano menos? Y bueno, esa discusión es la que nosotros apelamos a que deje de darse entre los propios trabajadores, que seamos conscientes que lo que está haciendo el gobierno justamente es intentar armar una querella entre aquellos que ganan 30.000 pesos líquidos y los que ganan 15, ¿verdad? Cuando la discusión está al otro lado, porque los que están siendo beneficiados y los que están siendo privilegiados con la política económica del gobierno no somos los trabajadores precisamente, y eso es lo que los trabajadores debemos poder visualizar. Por otro lado, ¿cuál es la perspectiva que tiene ahora este conflicto? ¿Cuál es el próximo escenario que ustedes avisoran?
Bueno, nosotros tenemos medidas resueltas para continuar profundizando el conflicto, siempre garantizando que los sueldos y las jubilaciones van a estar en las cuentas, obviamente, de los uruguayos, pero estamos viendo que en la medida en que el Poder Ejecutivo no se siente a negociar y no nos presente una contrapropuesta que nosotros podamos efectivamente llevar a una resolución colectiva de los trabajadores en un ámbito de asamblea, bueno, continuaremos el conflicto. Es decir, no hay nada en este momento, no hay ámbito de negociación, no hay comunicación, no hay contrapropuesta, el gobierno faltó a su palabra, entonces no nos queda alternativa que continuar profundizando o darnos por vencidos. Darnos por vencidos en este momento no es una opción. No hay nada que amerite el levantamiento del conflicto, todo lo contrario, lo único que amerita es la profundización, y bueno, seguiremos evaluando junto al resto de los compañeros cómo seguir, y por supuesto siempre diciéndole a la ciudadanía que no es un conflicto por el conflicto en sí, es decir, tiene un objetivo, las medidas son un medio para llegar a ese fin, y responsabilizamos, por supuesto, al Poder Ejecutivo por la falta de diálogo de cualquier situación que, pese a no quererlo, obviamente termine afectando a los usuarios, porque también nosotros estamos desarrollando una logística muy grande a los efectos de no perjudicar a la ciudadanía, pero no tenemos demasiadas herramientas más como para seguir manteniéndonos en esa línea, es decir, en algún momento los vamos a afectar. Es decir, cuando los trabajadores del transporte tienen una reivindicación, y bueno, señores, nos dejan sin ómnibus, y cuando las maestras tienen una reivindicación, pues no hay clase. Es la única herramienta que tenemos, y no hay alternativa, digamos, no es que uno lo hace porque no tiene otra cosa para, elige hacer esto pero que no puede hacer otra cosa. Si la negociación fracasa, solamente nos quedan las medidas, y solamente podemos afectar aquello en lo que trabajamos. Ahora, otra pregunta. El Banco República, por ejemplo, ¿qué incidencia tiene en el sector exportador? En porcentaje de lo que son las exportaciones totales del Uruguay. Más o menos, una cifra. No, en el sentido de que de la asistencia crediticia que le damos a las empresas, o sea, el comercio exterior es otra de las partes que el Banco República controlaba absolutamente, y fue un sector que se fue privatizando de a poco y se fue achicando de a poco. Por ejemplo, es una realidad. Ahora, conflicto... no, números así, si me decís cuál es el total del impacto, no. Pero podría afectar un paro del BROW, ¿podría afectar el sector exportador del Uruguay? Si podría afectar, ahí se me fue la voz. Si podría afectar las operaciones de comercio de exportación de Uruguay. Sobre todo en lo referente a los cambios de moneda y a los movimientos a los grandes movimientos de dinero, sí, podríamos llegar a afectarlo, y es la idea, ¿no? Es decir, no afectar al ciudadano de a pie, sino afectar todo lo que haga a las empresas. Lo que pasa es que también ahí hay una dificultad, cuando nosotros afectamos grandes empresas y queremos poner en la discusión justamente qué pasa con las grandes que la torta está creciendo pero no crece igual ni se redistribuye de la misma manera, bueno, ahí hay una dificultad con la prensa, porque en realidad la prensa levanta cuando afecta al cliente y usuario común. Cuando afectamos las grandes empresas, en general hay un silencio absoluto en la prensa, entonces eso también es algo que uno tiene que evaluar, porque justamente parte del conflicto, o parte de la marcha del conflicto, tiene una base en que la ciudadanía entienda por lo que estamos peleando, y si no tenemos forma de llegar a la ciudadanía, porque la prensa solamente levanta cuando vamos a afectar al trabajador, o cuando vamos, en esta cosa que tenemos, ¿no?, que también la prensa participa de poner trabajador contra trabajador, bueno, ahí hay una dificultad. Entonces no todas las medidas pueden no afectar a los usuarios y clientes, porque si no aceptamos a usuarios y clientes, no está el tema en la opinión pública. Y eso también está bueno que la gente lo sepa, ¿no? Entonces, hay medidas que se pueden hacer, tampoco son infinitas, obviamente, hay determinadas medidas que requieren determinada logística, hay varios sectores también privatizados o con personal tercerizado, lo cual dificulta la situación, pero bueno, la intención siempre es afectar lo menos posible al hermano de clase, ¿verdad? Pero claro, no siempre tenemos esa posibilidad. Lorena, te agradecemos esta intervención para Tierra Libre. Les deseamos éxito en la lucha, y bueno, arriba los que luchan. Bueno, muchísimas gracias, Luis, gracias a toda la audiencia, estaremos siempre por aquí. Chau. Bueno, y así nos vamos hasta la semana que viene, y que todo sea para bien. Chau.